tenemos hoy el gustazo de recibir a Juan Francisco Natalicio, compañero investigador del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y también conductor de Malvinas Causa Central, con quien hemos hecho Malvinas 40 historias, bueno, un malvinero hecho y derecho. Juan querido, bueno, gracias por estar, amigo. Gracias a ustedes nuevamente por estar en Radio Gráfica, que para mí es como ser parte de esta querida familia gráfica, un gusto. Sobre todo porque además me dijiste y me acomodé, está ahí en camino Suri, mi niña, y cuando fue de Lucas en Radio Gráfica, ahí le dije a mi compañera Patri, tengo que ir, voy a tener que estar. Un abrazo grande para Patri. Che, el aniversario de ayer es realmente muy importante para la Argentina, pero creo que ningún medio de comunicación fue mencionado, que es que el 3 de enero de 1833 los piratas se apropiaron de las Malvinas. Por eso queríamos invitarte como para volver sobre la historia, después vamos a charlar también un poco de este presente, ¿no? Del gobierno de Milei, lo que está planteando para las Malvinas. Pero si tendríamos que contarle a la audiencia qué pasó ese 3 de enero y quizá los antecedentes que llegaron a esa invasión primero de los norteamericanos y después de los ingleses, siempre en tándem. Y ahí me diste pie también por donde quería ir un poco, hablar también de lo que había pasado con Estados Unidos y el ataque. Traje un libro, Lucas, sabés que soy un poco fanático del tema de los libros, y es un libro que se publicó en 1934, tiene 100 años. El autor es Gómez Langenheim, o como se pronuncie, con respeto. La editorial Thor era de 1934, la idea era publicarlo en 1933, y el libro, el título es La tercera invasión inglesa. Y me parecía importante porque ya el autor lo titula lo que pasó en 1833 como una tercera invasión a nuestro territorio, que también ponerlo en ese marco pasa muchas veces en silencio. Escuchaba hace poco el debate que tenían muy interesante sobre cómo contar el tema de la bandera en las escuelas, ¿no? Sí. Y bueno, también cómo contar lo que pasó en 1833. Este Gómez Langenheim, que es familiar de Luis Bernet, quien era gobernador en 1833, en realidad un tiempo antes, bueno, ahí publica documentos. Y además es una etapa, la década del 30 del siglo pasado, donde nace el revisionismo histórico a partir de lo que es el pacto Roca-Runciman, es decir, el pacto con los británicos, la entrega en realidad, reconocernos como colonia con los ingleses. El estatuto legal del coloniaje. Totalmente. Ahora bien, está bueno esto lo de la tercera invasión, pero me voy a ir a otro maestro, que es Néstor Forero, un gran maestro, un gran compañero, que en un librazo que es La Patria Saqueada, que va de 1806 a 1825, él plantea otra cosa, de cuántas invasiones tuvimos de los ingleses. Él ahí, lo recomiendo mucho ese libro, porque habla sobre cómo los ingleses nos saquearon, y además está después ahí la deuda externa con el Boring Brother, un tema que él trata mucho, el tema de la deuda externa, la historia. Pero él dice, bueno, pero en realidad la primera invasión a nuestro territorio se da en 1763. Querían llegar los ingleses a Buenos Aires, no pueden por el río, y se da el combate en Colonia de Sacramento. La segunda invasión, y es muy correcto lo que dice, en este caso, 1765, cuando los ingleses invaden Malvinas, la ocupan. Y ahí empieza el debate con España para que se retiren. Plantea que hay una tercera invasión que es en 1769, nuevamente en Malvinas, porque los ingleses habían retirado. Ahí España casi va a la guerra contra los ingleses por las Islas Malvinas. Envían una pequeña flota, no es que van de palabras, sino que los ingleses se tienen que ir porque si no tienen que entrar en combate. Va a venir una cuarta invasión que es en 1788, que es en la isla de los Estados, donde van a instalarse también los británicos, y ahí el virrey Loreto los va a desalojar. Ahí no es por el uso de la fuerza, sino va a hacer un planteo y se terminan yendo los británicos. Y después llegamos a lo que es la quinta, sexta de las invasiones a Buenos Aires, ¿no? Lo que siempre llamamos la primera y la segunda, 1806 y 1807. Exactamente, lo que nosotros denominamos como primera, y donde ahí sí el pueblo en armas defiende el territorio. A diferencia quizás de lo que había pasado en Malvinas, que es más diplomático, o en la de los Estados, en Sacramento no, ahí se combate también.
Y a partir de ahí, bueno, va a venir la Revolución de Mayo, todo lo que va pasando. Argentina, las Provincias Unidas Malvinas no queda en la nada a partir de ese momento, y va a llegar a 1820 cuando David Jewett va a izar nuestra bandera nacional, tira los cañonazos, a los buques que estaban ahí le entrega una proclama diciendo, bueno, esto pertenece, acá hacemos soberanía nosotros, se rigen bajo nuestras reglas. A partir de ahí empieza lo que va a ser una política de Estado hacia las Islas Malvinas. Primero con Pacheco, que era un comerciante, alguien que hacía negocios, que se va a asociar con Luis Bernet, que también va a empezar a hacer negocios con las Islas Malvinas, es decir, el gobierno le da títulos para que puedan hacer negocios en las Islas Malvinas. Va a haber un gobernador que es Pablo Areguatí, que tenía relación con Pacheco, que es durante 1824. Areguatí es guaraní, participó en las campañas con Belgrano. Él va a estar durante ese 1824 en las islas, va a regresar y va a decir, bueno, miren, el tema del clima es complicado, llegar fue difícil. Pacheco empieza a desistir de los negocios en Malvinas y continúa Luis Bernet. Hasta que lo declaran como comandante, gobernador militar de las Islas Malvinas, el famoso 10 de junio, ¿no? De 1829, ¿no? Exactamente. Por mucho de qué pasó un 10 de junio, bueno... por eso es el día de la reafirmación. Exacta, totalmente, que es muy importante. Argentina de las Islas Malvinas. Y a partir de ahí empieza un Bernet haciendo política en las islas. Algo que hemos tocado en Malvinas 40 Historia y también lo quería repasar. Ahí se van a dar, por ejemplo, en Malvinas los primeros casamientos fuera de la iglesia. Sí. No por una cuestión anti-iglesia, sino porque no estaba la iglesia ahí. No había ningún párroco como para exactamente hacer el casamiento. Y había gente que se quería casar. El primer casamiento es de afroargentinos. Que se quieren casar y bueno, es un casamiento civil. Hay un segundo casamiento que viene después, que le sigue, que ese está registrado en el sentido que están los papeles. El de los afroargentinos, no, llegamos a él por el diario de Emilio Bernet, que también lo publicamos de la UNLA hace un tiempo, el diario, ahí aparece. En este diario de Emilio Bernet también encontramos que se festejaban las fechas patrias, ¿no? Hablan, bueno, inclusive dice, bueno, los negros fueron, porque dice así Emilio Bernet, fueron a buscar, después hubo baile de negros, ¿no? En Malvinas. Tanto el 25 de mayo como el 9 de julio se festejaban las Islas Malvinas. Es feriado el 25 de diciembre justamente por Navidad, también lo dicen ahí, ¿no? Bueno, hoy no se trabajó, ¿no? Es muy lindo el diario de Emilio Bernet porque cuenta de alguna manera el cotidiano, a través de cartas, de lo que se vivía en Malvinas entre ese 10 de junio de 1829 hasta la invasión de 1833, ¿no? Exactamente. Que para llegar a la invasión de 1833 tenemos que, sí o sí, y espero este año, bueno, viene la niña, pero espero en algún momento poder terminar ahí un laburo de investigación que estaba haciendo sobre lo que fue el combate, en realidad la invasión, no llegó a ser un combate, desde un buque de Estados Unidos a las Islas Malvinas. ¿Y por qué se da en 1831 ese ataque de Estados Unidos? En realidad es de un buque, y esto después también lo dejo ahí picando, pero hacer referencia cómo tanto los buques que tenía Estados Unidos y los ingleses navegando por una parte del mundo actuaban solos, pero en realidad si era bueno lo que hacían, el gobierno se hacía cargo, y si no era bueno, se desentendía, ¿no? Esto era una política muy fuerte de ambos países. Pero bueno, ahí Bernet había ejercido soberanía sobre las Islas Malvinas en 1831. Había buques de Estados Unidos pescando ilegalmente. Cualquier semejanza con la actualidad... pura casualidad. Exactamente. Estaban pescando ilegalmente, va Bernet, los captura, uno de los buques se escapa, que era la goleta Harriet. La capturada es la goleta Harriet, que es la que traen a Buenos Aires para
para juzgar, para que pague las multas por estar pescando ilegalmente. Ahí Barnett viene con ese buque. Y otro de los buques que se escapa, bueno, y acá en Buenos Aires había un marino estadounidense con el buque Lexington, al mando de Silas Duncan, era el capitán, que se entera justamente de esto y va hacia las Islas Malvinas. Entra a lo que era el pequeño pueblo de nuestras islas, entra con la bandera francesa. Cuando las autoridades que habían quedado, Barnett no estaba, van hacia el buque, son capturados, desembarcan los marinos y hacen cualquier barbaridad, hacen lo que pasa en una invasión, ¿sí? Digo, esto también hay que ponerlo en contexto. Cuando uno lee las publicaciones de los protagonistas que estaban ahí y cuentan lo que había pasado, estamos hablando de violencia. Sí, matanzas, violaciones. Sí. Una salvajada. Exactamente. Duncan, esto también cuentan los que pudieron volver después de esto, había pegado 4 carteles en distintos puntos, uno en lo que era la casa del gobernador, estamos hablando casas de piedra, ¿no? 1833, todo 31, todo muy de la época, en lo que era el pequeño lugar donde podían ir a comprar alguna bebida para tomar, pega distintos carteles donde dice que Barnett era un pirata y que nunca iba a volver ahí, y si volvía lo iban a ahorcar, lo iban a matar. Digo, es una amenaza de este pirata. Este era el pirata, Duncan. Barnett estaba haciendo soberanía, ¿no? Amenaza porque Argentina o las Provincias Unidas en ese momento había ejercido soberanía sobre un buque de Estados Unidos. A partir de ahí, de ese ataque, esa destrucción del pueblo, porque esto es una invasión, queda en una situación complicada lo que era nuestro pequeño pueblo allí en las Islas Malvinas. Y esto es lo que le da la vía libre a los británicos a lo que va a llegar en 1833. Entonces, repasando, 1829, conformación del gobierno patrio por Barnett, 1831, la invasión yanqui, 1833, los piratas británicos. Que tomemos, la colonia se venía trabajando y formando desde hacía tiempo. Cuando a Barnett le dan esto, él lleva más a más familias, a gente para laburar en las islas. Entre esto hay gauchos, hay de pueblos indígenas, hay afro, lleva de distintos, bueno, empieza a llevar al pueblo para... Estaba el gaucho Rivero. Estaba, entre otros, ¿no? El gaucho Rivero. También habían de otros países, habían británicos, habían franceses que vivían ahí. Pasa el ataque de Estados Unidos en 1831, que es muy importante y muy también ignorado por la historia. Y ahí en 1832, Rosas dice, bueno, tenemos que empezar nuevamente a recuperar lo que pasó en Malvinas. Va a enviar a Pinedo hacia las Islas Malvinas en un buque. Y va a enviar también a alguien como en reemplazo de Barnett, porque Barnett seguía aquí en Buenos Aires, que es, si lo pronuncio bien, Mestivier, el apellido es francés, él, Juan Esteban Mestivier, que se va a hacer cargo de lo que era la comandancia de las Islas Malvinas. Cuando llega, hace todo el anuncio, ¿no? Los 21 disparos de cañones. Pero este francés era bastante duro, va a ir con una pequeña guarnición de patricios. Digo, le gustaba mucho el látigo, y bueno, le gustaba mucho el látigo y un día se le rebelaron y lo mataron. Estamos hablando ya de diciembre. Entonces Pinedo justo estaba haciendo una vuelta por las Islas Malvinas, viendo cómo estaba la situación, y cuando vuelve, estamos hablando de diciembre de 1832, se encuentra con esta situación. La pequeña guarnición se había sublevado, habían matado a Mestivier, empieza a poner orden, y en esa situación llegan los ingleses. Pinedo, en un acto cobarde, que después va a ser juzgado por eso, se decide rendir sin disparar un solo tiro, ¿no? Se entrega hacia los británicos, que allí llegan el famoso buque Clio. Bueno, y ahí 3 de enero nos usurpan las Islas Malvinas. Pinedo, cuando regresa a Buenos Aires, porque él se embarca en la Sarandí, donde estaba, vuelve a Buenos Aires, es juzgado,
supuestamente lo rajan de la Armada, al poco tiempo lo tienen que reincorporar porque no había buques. A ver si recuerdo bien, este Pinedo sería el bisabuelo del Federico de ahora, ¿no? Sí, le dan una línea, por lo menos es lo que se dice, ¿no? Que tiene una línea familiar. Porque también desciende Pinedo del político, claro, de los 30. El entonces, plan Pinedo. Exactamente. La línea seguiría hasta este Pinedo. Bueno, y 1833 tenemos la invasión inglesa a nuestro territorio, que sería, siguiendo esa línea, Néstor Forero, la séptima. Bien. ¿No? Me parecía interesante eso. Tomando la continuidad de Hispanoamérica, ¿no? Que es desde donde nos ubicamos totalmente en el pensamiento nacional. Si queremos tomarlo de nosotros como pueblo, podría ser la tercera, porque tomamos... Sí. Pero en 1806 también estábamos bajo la corona española. Bien, está interesante, Che, ese recorrido que hacías, y yo te decía, antes de meternos con algún apunte de actualidad, 1976, porque ahí tuvimos la incursión de Lord Shackleton, 1975, ¿no? Previo a la dictadura, porque hay un dato que vos volcás en Investigación Malvinas, que es una serie que recomiendo que quien le interese este tema se meta en el YouTube. Son 7 capítulos. Correcto. Y en el tercer capítulo... Breves. Sí, 13 minutos. Sí, breves. En el tercer capítulo... Es sobre el informe Shackleton. Es sobre el informe Shackleton, que de alguna manera la corona británica envía en el 75, 74-75, el momento muy convulsionado de la Argentina, a este hombre de la corona británica como para ver si había petróleo o no en nuestras Malvinas. Y hay un dato que, bueno, vos lo descubriste con un investigador también, contanos, que ese conflicto diplomático que genera la presencia de Shackleton un 3 de enero del 75, ellos siempre eligen las fechas como para provocar, había terminado, bueno, en la expulsión de los diplomáticos y en una discusión que iba a haber en el Congreso de la Nación Argentina el 24 de marzo del 76. A mí me pareció un dato histórico también desconocido, pero muy relevante, ¿no? Porque le agrega, bueno, un punto más a lo que significó el golpe de Estado. Y ahí es, primero, la importancia de la ciencia para los intereses nacionales. Digo, acá utilizado los británicos para la usurpación, porque durante la década del 70, ante la necesidad de mostrar que Malvinas era importante, lo que se empieza a hacer es enviar a distintas expediciones científicas, primero viene la de Griffiths, para ver qué había alrededor de Malvinas. Y ya con la data de que podría haber muchos hidrocarburos alrededor de las islas, viene este científico que es Shackleton, descendiente del Shackleton que había hecho la expedición antártica y su buque quedó en la Antártida, se hundió, también es muy histórico, también desciende de ahí, el buque se llamaba justamente Shackleton en homenaje al expedicionario. Sí. A partir de 1975, cuando anuncian que viene, Argentina, la entonces presidenta Isabel, empieza a reclamar. Empieza a decir, che, no pueden venir acá, eso es un atropello a nuestra soberanía, esto está en discusión, reconocido por las Naciones Unidas. Empieza una escalada diplomática fuerte. Tan es así que cuando el buque está llegando a las Islas Malvinas, se envía a un buque de la Armada Argentina, al almirante Storni, a detenerlo. El almirante Storni le va a disparar, no para hundirlo, sino para que se detenga el buque científico. Ahí hay intercambio de información entre buques. La hago breve, la cuestión de que se decide no hundir el buque científico. Y como vos remarcabas, los Shackleton llegan a las islas el 3 de enero de 1976. El informe Shackleton... 76, perfecto. El informe Shackleton es muy importante porque es la hoja de ruta al día de hoy, sí, para el saqueo que están haciendo los ingleses, o los grupos económicos, mejor dicho, en el Atlántico Sur. Pesca, turismo, y van por el offshore, que es lo caro, por eso es lo último. Pero en el informe Shackleton dice, ¿cómo podemos hacer rentable a las Islas Malvinas? Hay que explotar el turismo, hay que explotar la pesca, hay una pesca impresionante alrededor de las Islas Malvinas, que eso nos va llevando a la actualidad. Pero también el informe Shackleton dice, pero miren que tenemos que tener un puente, un pie en el continente, tenemos que tener buenas relaciones con Argentina,
porque tenemos que tener bueno, como eso no lo pudieron hacer, lo están haciendo en Punta Arenas, en Chile, el puente. Más allá de que tienen algunos puentes bastante importantes con el continente, pero en Chile han hecho el pie más importante. ¿Qué va a pasar con el informe Shackleton en ese momento de la investigación? Como decías vos, Lucas, el Congreso, en ese momento era una crisis argentina, esto lo pueden explicar mejor ustedes, era una crisis, todo lo que estaba pasando, el Congreso no trataba. Rodrigazo, marcha de la CGT, tema paritario, inflación, todo disparado a nivel político, y una Isabel Perón, que yo ahí me corrijo porque me había confundido con la fecha. Esto fue entre diciembre del 75, enero del 76, estamos hablando de los últimos meses del gobierno democrático. No, el Congreso no trataba, pero en una reunión secreta se reúne para tratar lo que estaba pasando con los británicos. Lo que se trata ahí queda en el libro ahí del Congreso. Diego Masieri, que es el investigador, el biógrafo oficial de Isabel, él cuenta que en realidad había ido a buscar eso al Congreso, lo que se había tratado ahí, encontró todas las hojas arrancadas, por eso lo empezó a escribir a Isabel. A partir de ahí se empezó a escribir cartas con Isabel y así comenzó su relación. Lo cuenta él. Y bueno, el 24 de marzo se iba a tratar en el Congreso qué pasaba con las relaciones, si rompíamos relaciones con los ingleses o no. Como dijo un entrevistado de la serie, dice, un poco en chiste y un poco en serio, se prefirió expulsar a la presidenta y no a los ingleses, ¿no? Obviamente que no sé, el golpe de Estado no fue por esto, lo aclaro. Vos recién decías, bueno, los británicos siempre buscaron ese puente, ¿no?, con el continente. No se dio en Argentina, lo lograron con los chilenos. La pregunta es, ahora, bajo un gobierno que admira a Margaret Thatcher, que habla de la autodeterminación de los Kelpers en nuestras islas, que está entregando los recursos del mar argentino, regalándolos directamente, ¿cuál es el panorama que estás viendo? El panorama, estamos en una situación muy complicada en el Atlántico Sur. Porque se puede dar ese puente directamente sin ningún tipo de problema ahora. Sí, recordemos también que hasta lo que fue la guerra, Argentina a través de 1971 empieza a hacer puentes hacia las Islas Malvinas. La pista que se hace en las islas, que después es parte de la guerra, la hizo la Fuerza Aérea Argentina. Había navegación, había vuelo del ADE, pero era justamente después de la guerra se corta. Y los británicos, para no retomar las relaciones con nosotros, lo hacen con Chile. Ahora estamos en una situación compleja. Leila, Luca, ustedes saben, yo fui muy crítico inclusive del gobierno anterior sobre las cuestiones de Malvinas. Inclusive yo a veces en chiste le decía a Lucas, por favor no me pidas salir porque estoy cansado de todo el tiempo tener que criticar. Me gustaría no seguir esa línea. O sea, fui crítico de lo que pasó. Ahora estamos en una situación que es muchísimo peor. Primero, yo todavía no tengo que la información sea oficial, pero ya ha salido en varios medios de Chubut que el gobernador de Chubut está haciendo un acuerdo con el embajador de Estados Unidos para que sea Estados Unidos quien patrulle el mar en Chubut. Sí. Estamos ante esa situación. Estamos en una situación donde yo ahí era crítico que pasaba antes, que hay una pesca zarpada en las Islas Malvinas y la estamos mirando. Y lo que estamos haciendo, yo en eso era crítico, que sacamos volantes, que nos ponemos contentos porque Europa puso Malvinas en vez de Falkland, en lugar de lo que está que España es el principal comprador y todo lo de la pesca entra a Europa por España, ¿no? Sí, ¿cómo rompemos eso? Una retórica malvinera cuando materialmente nos están saqueando. Pero había reclamos, habían políticas, y me consta que había muchos compañeros y compañeras que laburaban también para tratar de romper esto, más allá de que después los que estaban arriba frenaban un poco eso. Pero ahora estamos en una situación donde, como decías vos, el presidente admira a Margaret Thatcher, la genocida del pueblo argentino, donde el presidente dijo en una entrevista antes de las elecciones, bueno, perdimos una guerra, hay que bancársela. Y las Naciones Unidas dijo eso, en 1982, pos la guerra. Dijo, se tiene que cumplir la resolución 2065 nuestra. O sea, tenemos una canciller que da mucho temor por lo que puede avanzar en el tema Malvinas. Y esto se pronunció Mondino a favor de la autodeterminación de los malvinenses, Kelpers, digamos, ¿no? Totalmente.
Y acá es lo que puede llegar a pasar en la Antártida, que había una política muy buena hacia la Antártida, porque los ingleses, bueno, saben, estuve en Malvinas, vos entrás al museo, entrás a una sala y dice, próximo paso la Antártida. Claro. Y es nuestra Antártida, y la de Chile también, porque con Chile hacen negocio, pero la que tapan toda es la nuestra. Ahora, Juan, está claro lo que quiere hacer este gobierno. ¿Es un gobierno de entrega o es un Y lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, agrego. Eso me También. gustaría poner el foco ahí, porque desde el campo nacional y popular no hay una política clara hacia las Fuerzas Armadas. Entonces, ahora cuando vos ves a Petri, ¿cómo se llama la mujer de Petri? Que es la ex conductora de... Bueno, Cristina Pérez. Cristina Pérez, que está ahí, ¿no? Que, bueno, dejó de hecho el canal como para ir a la fase política. Fueron ahí a pasar, creo que Navidad o Nochebuena Sí. con los militares. Entonces, ahí aparece un gobierno cipayo, vendepatria, con un nuevo estatuto legal del coloniaje, que lo que dice es, pero nosotros ahora le damos bola a ustedes, a los militares. Y yo lo que planteo como crítica, y lo compartimos con vos, es que desde el campo nacional y popular, hace tiempo se dejó de discutir qué política de defensa había que tener. Sí, Porque esto nos tiene que permitir discutir un futuro que esperemos que llegue, pero donde tiene que haber un verdadero reseteo a favor del pueblo y de la nación. totalmente. Y acá hubo una limpieza de generales para que pueda asumir este nuevo general como jefe del ejército. Isaac, que ya estaba, que era la Fuerza Aérea, pasó a ser a estar al mando del comando conjunto, es decir, de las tres fuerzas, el que dirige para las operaciones conjuntas, aprendizaje posguerra de Malvinas. Ante eso era el general Paleo, el jefe, un tipo interesante para seguir. Hay que ver qué pasa ahora que pasa el retiro, como si se libera, y porque lo he leído, lo he seguido, tenía cosas muy interesantes. Y acá lo llamativo, Lucas, yo esto no me manejo aún no tengo información, no pude hablar con gente de las fuerzas para ver qué piensan sobre lo que está pasando, pero sí estuve leyendo los distintos diarios y es interesante porque tanto Clarín como La Nación están sorprendidos. Están hablando de malestar en las Fuerzas Armadas por lo que pasó. Y Estados Unidos dijo, están poniendo a estos porque están alineados a Estados Unidos. Lo dijo Clarín. Entonces, y que estén alineados a Estados Unidos, a nosotros no nos sorprendería que elijan a gente que esté alineada a Estados Unidos. A nosotros, no, sobre todo con lo de Milei. Por eso es un tema a seguir. Por eso también, tanto en Malvinas, causa central, yo esto lo recomiendo mucho a compañeros, compañeras, vos me has escuchado decirlo, Lucas, hablemos con los militares. Pero también necesitamos que los militares, lo que pasa cuando están en retiro, siguen bajo la órbita de las fuerzas, entonces ahí tienen cierta complejidad. Necesitamos también que empiecen a hablar más los que son del palo. Necesitamos que empiecen a hablar más, que no sea siempre uno, que no sea siempre el general Balsa el que hable. Sobre todo algo que el peronismo siempre tuvo, que es con los suboficiales, hay que hablar con la base de las Fuerzas Armadas. Con la base, y además a mí me consta, hay muchísimos oficiales y de alto mando, generales, coroneles, que son compañeros. Y que tienen líneas muy copadas en cuestiones de defensa nacional, en cuestiones de que el tema de seguridad de defensa del Atlántico Sur, tema de la Antártida, recursos naturales, hay un montón. Necesitamos que empiecen a hablar más también, porque este miedo que se le ha instalado hacia los militares, que fue política de la democracia hasta ahora, que no pueden hablar de nada, bueno, pasa esto, que ahora hay una purga en las Fuerzas Armadas y tenemos que estar hablando ahí en secreto con clave. Claro, para ver qué pasa, para que tengan información, se cuidan mucho, porque tienen miedo de las sanciones, porque aunque estén retirados los pueden sancionar. Hay muchos militares interesantes, está el coronel Pisolito, lo recomiendo en Twitter que lo busquen, tiene una postura muy interesante para ver lo que está publicando y lo que está pasando. Pero sí, una política de defensa, no nos extrañaría para nada que este gobierno haya hecho, como dice Clarín, una limpieza de las fuerzas para tener Fuerzas Armadas sino subordinadas hacia Estados Unidos, que no quiere decir que sea automático eso, ¿sí? No quiere decir que las bases, pero sí las directivas que sigan, y acá es el peligro. Nosotros tenemos un gobernador que está llegando a un acuerdo con el embajador de Estados Unidos para patrullar nuestro mar. ¿Por qué van? No sé si leyeron
al gobernador de La Rioja diciendo, si quieren el litio, que manden al ejército, ¿no? Pues nosotros lo vamos a defender. Bueno, ¿qué va a pasar con nuestras Fuerzas Armadas y la defensa de los recursos naturales? ¿Nuestras Fuerzas Armadas serán utilizadas realmente para la lucha, digo, entre comillas, contra el narcotráfico, que es un problema, que lo tenemos que resolver? Hemos hablado con el general Hugo Bruera aquí hace un principio del año, cuando Lucas estaba internado, que él decía, bueno, eso es algo que lo puede hacer Gendarmería y Prefectura, y están perfectamente preparadas para hacer eso, equipadas para... El Ejército y las Fuerzas Armadas no tienen nada que hacer ahí, salvo el apoyo logístico. Bueno, es un interrogante qué va a pasar con nuestras fuerzas. César Augusto Lerena, que salió esta semana aquí, ¿no? Decía, ayer publicaba en Twitter que los 4 patrulleros que deberían estar en nuestro mar custodiando están ahí en Mar del Plata, están en Muelle, buques de la Armada. Entonces, bueno, como vos decías, Lucas, ¿cuál es la política de Milei? Por ahora es una incógnita. Quizás ya Clarín y La Nación nos están dando una pista, paradójicamente, que las quieran subordinar a Estados Unidos, y va a haber que estar atento. Y hay que empezar a dar el debate de qué Fuerzas Armadas tenemos. Para todos los que son peronistas, Perón no salió, no fue una excepción en las Fuerzas Armadas. Perón salió de una corriente de militares con una conciencia nacional muy fuerte, porque no era solo Perón, era el coronel Mercante, gobernador de Buenos Aires, el brigadier San Martín, un montón, Leal en la Antártida, un montón de militares, y que cuando pasa el golpe de Estado de 1955, con un ejército que estaba leal a Perón, era una parte muy pequeña la que estaba en contra de Perón, a toda esa parte leal la limpian, los expulsan. Una purga enorme. Fuertísima. Eso explica que haya una onganía después, ¿no? Un tropero. Totalmente. Gracias, Juan. Bueno, un lujo, amigo. A ustedes, la verdad, muy feliz siempre estar aquí.